Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Estamos grabando. Bueno, bienvenidos a toda la gente nueva que recién está comenzando a hacer las capacitaciones con nosotros. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, yo me presento, soy contador José Vega y me acompaña el contador Fernando Robledo. Eh, y lo que vamos a desarrollar, estamos empezando, o sea, nuestro estudio más que nada se centra en todo lo que es las cuestiones tributarias. Y bueno, gracias a Dios pudimos llegar a un acuerdo acá con Fernando. Él se suma también al estudio en todo lo que él va a aportar es todo lo que hace a la cuestión netamente contable, de auditoría y por supuesto un tema que es muy relevante y es el tema del ajuste por inflación. Bueno, yo les voy a contar mínimamente cuál va a ser la dinámica de este seminario. En principio van a ser 5 a 6 reuniones, todo va a depender, digamos, de si llegamos a cumplir todo el programa que tenemos nosotros previsto. Estas reuniones, como ustedes están viendo, están siendo grabadas. Esto queda grabado y alojado en nuestro campus virtual. Todavía no está habilitado el campus virtual. Yo estimo que ya mañana ya lo vamos a poder tener, en donde ustedes van a encontrar, por un lado, todo lo que son las reuniones, ¿sí? Que van quedando grabadas. Se va a subir material, se va a subir algunos trabajos prácticos, algunos PowerPoint, cosa que ustedes tengan elementos para que puedan hacer un seguimiento de todo lo que implica esta temática. El acceso al campus virtual es por tiempo indeterminado, es un valor agregado que nosotros damos en nuestras capacitaciones. O sea, nosotros en el campus tenemos gente que hace más de 3 años, ¿sí? Hizo capacitaciones y sigue entrando porque más que nada lo vamos actualizando, todo lo que es el material. También hay una mesa de ayuda, ustedes pueden hacer las consultas que, referentes, digamos, a todo lo que es la temática. eh, Siempre va a haber alguien que le conteste en la mesa de ayuda. La mesa de ayuda es el WhatsApp, el chat en WhatsApp que ustedes estuvieron conectándose. Repito, ustedes siempre va a haber alguien que los atienda. Si no estoy yo, va a estar otra persona, pero bueno, la consulta siempre después la trasladan, digamos, al profesional que corresponda. Así que en ese sentido, no se hagan problema. Eso también es un valor agregado que nosotros estamos dando a nuestras capacitaciones. Bueno, el tema que hoy queremos hacer una presentación más que nada, es lo que es el ajuste por inflación contable. Entonces nosotros acá, eh, bueno, esto es totalmente interactivo. Ustedes les pido, tienen alguna duda, pregunten, no tengan vergüenza. eh, las preguntas le da la participación de ustedes, le da más nivel a lo que es la capacitación. ¿Por qué? Y porque resulta que las dudas que pueda tener de pronto Belén le pueden servir a Melissa, las dudas de Melissa le puede servir a Vanina, ¿sí? Y así sucesivamente. Y hay algo que es muy importante y que yo siempre recalco, es que estas reuniones no las llamamos clases, ¿sí? O sea, esto no es una clase, no es una masterclass, no. O sea, no es que estamos nosotros en un plano superior en absoluto. Lo único que tenemos, ¿sí? Es experiencia, un poco más de experiencia que ustedes, o quizás no. Por ejemplo, Melissa comentaba, por ejemplo, de que ella tiene mucha experiencia en esto y quería ver si de pronto, o sea, en esa actitud, esa buena actitud de siempre querer actualizarse, bueno, ver si hay de pronto algo nuevo, algo que se pueda aprender. ¿Por qué? Porque siempre hay algo nuevo que uno aprende. Entonces, nosotros, ¿sí? Tanto Fernando como yo, vamos a aprender también de ustedes. ¿Por qué? Y porque las experiencias que tienen ustedes es valiosa, ¿está? Es valiosa. Entonces, un caso que no pueda resolver, no sé, Melissa, Vanina, Belén, ¿sí? Nos va a servir a nosotros y le va a servir a todos. Entonces, por eso es que nosotros siempre instamos, pregonamos que ustedes participen, no tengan vergüenza. Este es el lugar para equivocarse. No delante de nuestros clientes, no delante de nuestros gerentes,
Acá, este es el lugar para equivocarse. Entonces, bueno, no hay preguntas tontas. A lo sumo nos reiremos un rato y seguiremos. No, mentira. Eh, no, no, hagan sus, por favor, les pido, participen. ¿Tá? Bien, las reuniones van a ser los días, ¿qué día es hoy? Los días miércoles a las 20 horas. Siempre se les va a mandar una notificación, ya sea a la mañana o horas antes. Siempre el link de acceso es bueno, no, este no. Le tenemos que pasar el link definitivo de acceso al campus, perdón, a las reuniones en vivo. Cosa que, bueno, que ustedes puedan participar. Si eventualmente hay algún día que van a llegar tarde o no pueden participar, no se haga ningún problema porque todo es subido al campus virtual. Quizás si nos podamos demorar, no sé, un día o dos, porque dependemos de que lo procese la plataforma Zoom, y de ahí recién nosotros podemos subir al campus virtual. Así que bueno, este es un poco los lineamientos generales. Les repito, bueno, en primer lugar, gracias a todos por confiar. Y en segundo lugar, bueno, les pido, nuestro objetivo es que ustedes realmente aprendan. ¿Ya? Así que yo les pido, pregunten, ¿sí? No hay ningún problema, no tenemos ningún inconveniente, ¿sí? En que ustedes pregunten, participen, cuestionen, critiquen. Así que bueno, eso. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Con lo que es esta presentación de esta temática del ajuste por inflación. Nosotros acá pusimos unas preguntas disparadoras o preguntas, no quiero decir retóricas porque tienen respuesta. Eh, Acá la primera pregunta que nos planteamos es cuál es la finalidad de los estados contables de una empresa. Y también cuál es la diferencia con el balance impositivo. Nosotros vamos a saber, o sea, nosotros vamos a definir, ¿sí? Los estados contables, ¿sí? Como una consecuencia de lo que es la empresa. ¿Tá? Es un elemento importante. Pero esa herramienta, ¿qué es lo que nos, a nosotros nos sirve o la vamos a utilizar para tomar una idea aproximada de lo que es una empresa? ¿Por qué digo yo una idea aproximada? Porque lamentablemente nosotros no podemos tener con exactitud, ¿sí? Vamos a poder decir, bueno, esta es la empresa. ¿Está? O sea, a ver, a partir de un balance, o sea, analicemos nosotros lo que es unos estados contables. En primer lugar, nosotros sabemos que hay un plazo legal, ¿sí? De 5 meses para presentar los estados contables. O sea, una empresa que cierra sus balances el 31 de diciembre, ¿sí? Está obligada en mayo de presentar sus estados contables. O sea, ya estamos hablando de 5 meses. Y estamos 5 meses en la Argentina. O sea, la situación cambió desde la semana pasada a hoy. Imagínense usted 5 meses. Y dentro de esos 5 meses, nosotros tenemos operaciones que fueron realizadas más de un año, operaciones que se hicieron en enero del 2022, ¿sí? Junio de 2022. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podemos tener realmente la certeza, ¿sí? De que, o sea, la empresa está compuesta por bienes, está, o sea, más allá de lo que es la cuestión de las personas, ¿sí? Una aproximación de lo que es una empresa son los bienes que de pronto tiene, o sea, sus activos fijos, sus activos, de pronto, activos corrientes que puede llegar a tener, y a eso, ¿sí? Le tenemos que sumar lo que es el efecto inflacionario. O sea, no tiene, yo creo que todos somos profesionales y sabemos, digamos, lo que es, no me quiero detener, ¿sí? En lo que son las consecuencias que tiene la inflación, no solamente sobre los contables, sino sobre la vida nuestra. ¿Tá? Entonces, ese poder adquisitivo, ¿sí? Que se va licuando por efecto de la inflación, que muchos le llaman un inflacionario, ¿sí? Es por todos conocido. Entonces, no es
nuestro objetivo ponernos a analizar eso, sino que lo que nos interesa en este momento, ¿sí? Es cuál es el efecto sobre los estados contables. Entonces, el principal efecto sobre los estados contables, ¿cuál es? Es que hay una distorsión en lo que es la unidad de medida que nosotros vamos a tener dentro de la empresa. Entonces, ¿la finalidad cuál es? La finalidad de los estados contables es mostrarnos algo razonable. ¿Está? Algo razonable. Entonces, ustedes fíjense, cuando se firma un auditor los estados contables, ¿qué es lo que dice? Dice, habiendo analizado todos los datos, sí, manifiesto que los estados contables de la empresa, no sé, Alambres SRL, representa razonablemente la realidad de la empresa. Entonces, nosotros estamos, cuando uno ve los estados contables, está viendo una aproximación, ve una aproximación. Lo que buscan los estados contables es mostrar algo que sea razonable. ¿Está? Ahora, ahora, ahí hemos puesto cuál es la diferencia con el balance impositivo. Acá nosotros no podemos dejar de lado todo lo que es la implicancia tributaria, la implicancia impositiva que tenemos en todo lo que es los estados contables, ¿sí? Y lo que es, digamos, lo que es la misma realidad de la empresa. Entonces, el balance impositivo, ¿qué es lo que está buscando? Lo que busca, ¿sí? Es determinar una capacidad contributiva. ¿Está? O sea, busca, ¿sí? Llegar a un determinado monto sobre el cual se van a aplicar una determinada alícuota impositiva. El balance contable, los estados contables, buscan mostrar una razonabilidad. ¿Está? ¿Y qué es lo que pasa? El principio que rige a los estados contables es la prudencia. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que muestra, los estados contables, ¿sí? O sea, lo que es el balance contable, ¿sí? Es en cierto modo una aproximación que se basa en mostrar algo que sea, ¿sí? Prudente y razonable, lo cual no necesariamente va a implicar que va a coincidir con lo que es el criterio impositivo. Obvio, obvio que el balance impositivo se tiene que sustentar, se tiene que valer el balance contable. Por supuesto que se tienen que hacer una serie de ajustes. Esos ajustes nosotros vamos a llegar a lo que es un resultado impositivo. Ahora, si no hubiera inflación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Podemos llegar a decir que estaría de más el balance impositivo. ¿Está? A ver, hay un audio ahí que está. Está. Si no hubiera inflación, lo mismo, lo mismo, tiene que haber ajustes. ¿Por qué? Porque de pronto, ¿sí? Esa razonabilidad, esa prudencia, ¿sí? Que se muestra en el balance contable, no necesariamente va a coincidir con el impositivo. Por ejemplo, podemos tomar, ¿sí? Algo que siempre genera, genera eh, muchos problemas, ¿sí? Es, por ejemplo, el criterio que nosotros estamos tomando para lo que son, por ejemplo, deudores incobrables. Entonces, de acuerdo, ¿sí? a un análisis que hace la empresa, va a considerar, sí, bueno, esto sí vamos a ponerlo como deudores incobrables. Y resulta que el criterio impositivo es distinto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hace es ajustar eso. ¿Está? Obviamente que no es nuestro objetivo en este seminario hablar del balance impositivo, sino del balance contable. Entonces, esta primera pregunta disparadora, ¿cómo vamos a responder? Que la finalidad de los estados contables es mostrar si algo razonable, mostrar la razonabilidad,
¿sí? De los datos de la empresa. Nosotros siempre vamos a tener una aproximación, ¿está? E inclusive, cuando nosotros estamos tomando lo que es eh, el dato impositivo, perdón, el dato del índice con el cual tenemos que ajustar, también nos muestra una aproximación, ¿está? Entonces, eso, digamos, eso ya cuando vean la práctica acá con el contador, con Fernando, ¿sí? Ahí sí bueno, ahí se va a profundizar un poco más lo que es esta forma de digamos, de proceder para hacer, digamos, lo que es el ajuste. Eh, eh, la segunda pregunta disparadora, bueno, ¿cuál es la responsabilidad del contador público? Mucho cuidado con el tema de la responsabilidad nuestra como contadores públicos, ¿tá? Entonces, sobre todo, si nosotros estamos trabajando con un cliente, con un contribuyente que tenga un perfil evasor, mucho cuidado con esto, ¿está? Mucho cuidado con esto, ¿por qué? Porque nos puede llevar a que nosotros procesemos mal la información, ¿está? Mucho cuidado con esto. Y otra cosa que es importante y que, bueno, lamentablemente tenemos que volver a hacer mención a lo que es la cuestión impositiva. Acá en la Argentina, no, para lo que es la presentación de la declaración jurada de ganancias, tendrían que intervenir por lo menos 3 profesionales. ¿Por qué 3 profesionales? Vamos a tener un profesional que prepara la información, o sea, que el que prepara lo prepara el balance contable, ¿está? O sea, él es el que va a trabajar con el balance de sumas y saldo, va a hacer todas las comprobaciones, ¿sí? Va a realizar el ajuste por inflación contable, o sea, es el que prepara los estados contables, ¿está? Otro profesional es el que tiene que hacer la auditoría de eso, ¿está? O sea, estamos violando un principio de control interno si yo hago algo y resulta que yo mismo me audito, ¿está? O sea, es una violación a los principios, las normas de control interno, ¿está? O sea, tiene que ser otro profesional el que diga, bueno, voy a hacer el control, ¿sí? Suponiendo que yo sea el auditor, ajá, ¿quién hizo el balance? Lo hizo Fernando. Entonces yo, auditor, ¿qué es lo que voy a hacer? Valga la redundancia, voy a auditar qué es lo que hizo Fernando. Voy a ver lo que es la consistencia, ¿sí? de la información que está plasmada en esos estados contables. Entonces, soy yo el que voy a firmar esa auditoría y yo voy a dictaminar, ojo, el segundo contador, ¿sí? Yo voy a dictaminar sobre la razonabilidad o no de esos estados contables. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene que haber un tercer profesional que haga la presentación de la declaración jurada de ganancias. ¿Está? Tienen que ser 3 profesionales. Lamentablemente, en muchas empresas, en muchas pymes, todo eso lo hace uno solo. Uno solo el que hace el balance, el que firma, es el que de pronto presenta la declaración jurada. Y mucho cuidado, sobre todo, repito, si nosotros tenemos una empresa, un contribuyente que tenga un perfil evasor. Mucho cuidado con esto, ¿está? Más que nada, ¿por qué? Por el tema de la responsabilidad. Nosotros, cuando estamos presentando la declaración jurada, ¿sí? De impuesto a las ganancias, queda en el aplicativo, queda, ¿sí? Plasmado nuestro número de quit. O sea, queda plasmado quién es el profesional que está presentando la declaración jurada de ganancias. Entonces, si tenemos un perfil evasor, si tenemos un contribuyente con perfil evasor y se encuentra en inconsistencia, ¿a quién va a llamar la FIP? La FIP va a llamar, ¿sí? En primer lugar, al profesional que presentó esa declaración jurada de ganancias. ¿Está? Entonces, bueno, ¿a quién va a llamar? Bueno, va a llamar, no sé, a Vanina. Escúcheme, Vanina, ¿por qué usted acá no coinciden estos datos? ¿Qué tendría que decir Vanina? Mirá, vos, señor de la FIP, perdóneme, yo lo único que hice es trasladar esa información al aplicativo.
¿por qué no le pregunta a José Vega? Porque José Vega es el que firmó la auditoría. Entonces la FIP me va a llamar a mí. ¿Y yo qué es lo que voy a decir? Mire, señor de la FIP, los criterios que uno tiene para hacer la auditoría, ¿sí? Es que nosotros analizamos, ¿sí? Seleccionamos, ¿sí? Lo que es información que, a ver, hacemos un muestreo, ¿tá? Y de acuerdo a ese muestreo, a mí, yo consideré que esto es razonable. ¿Por qué no habla con el que lo ha hecho el balance? ¿Quién es el que ha hecho el balance? Y Fernando Robledo, vaya a hablar con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde quiero llegar? Que la responsabilidad se licúa. ¿Está? Ahora, si es un solo profesional el que hace todo, ¿está? Mucho cuidado porque hay leyes, la ley penal tributaria, sí, tenemos lo que es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en donde se está hablando, ¿sí? De la figura del balance falso, ¿está? O sea, tenemos que nosotros demostrar de que hubo un error, ¿sí? Un error o una negligencia, nunca dolo, ¿está? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿está? Mucho cuidado con lo que es el tema de la responsabilidad del control público. La tercera pregunta, perdón, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo que quieras decir? Fernando, algo que quieras opinar, algo que quieras agregar. Eh, Hola chicos, ¿cómo andan? No, contador. Eh, yo, si les parece, después que ustedes terminen con las preguntas, les comento a los chicos un poco más enfocado a la práctica concreta que van a tener pero es más que nada para el final, para no cortarle sus temas, si le parece. No hay ningún problema, Fernando, ¿no? Y les repito, todos los que quieran, de pronto quieran participar, bueno, o opinar, por favor, háganlo, ¿está? Gracias. Bueno, perfecto. La tercera pregunta que nosotros planteamos acá es, ¿por qué la reticencia por parte de la FIP en la aplicación del ajuste por inflación? ¿Sí? O sea, durante muchos años, ¿sí? De pronto la FIP no permitía, ¿sí? Lo que es la aplicación del ajuste por inflación, ¿está? Bueno, no es que no permitía, porque siempre estuvo en las leyes, ¿está? Esa posibilidad. Pero ustedes fíjense, acá hay algo que ustedes deben tener, véanlo. Ah, está. Perdón, perdón. No, perdón, contador. A mí estaba inestable mi conexión de Wi-Fi. Nada, no dije Ah, bien, nada. bien, bien. Perdón. Perfecto, perfecto. No, no, está bien, está bien. Entonces, acá hay algo que ustedes deben tener en cuenta. Eh, lo que es donde queda reflejado, digamos, lo que es el resultado de esa exposición a la inflación, ¿sí? Bueno, lo mostramos en lo que se denomina el rectángulo, ¿está? Entonces, eh, si nosotros tenemos una empresa que de pronto, ¿sí? Eh, tiene, tiene a ver, mucha exposición a la inflación, ¿sí? Ese es un valor que va a ir en contra de lo que es el impuesto a las ganancias, ¿está? ¿Por qué? Porque precisamente los fallos jurisprudenciales que hay, precisamente apuntan a eso, a que muchas empresas, ¿tá? Están trabajando sobre lo que es ganancias que son ficticias. ¿Por qué ficticias? Porque de pronto, ¿sí? Lo que al no permitir, ¿sí? Al no aplicarse lo que es el ajuste por inflación, eh, hacía que la empresa caiga, o sea, se estaba vulnerando, sí, un poco relacionado con lo que es esos principios vulnerados, lo que es el principio de capacidad contributiva. ¿Está? O sea, ustedes fíjense que el ajuste por inflación impositivo, no el contable, sino el impositivo, ¿qué es lo que hace? Lo saca lo que es el ajuste por inflación contable. ¿Está? ¿Y qué hace? Hace su propio
su propio ajuste. Entonces, así es como determina, cómo se llega a lo que es el ajuste estático, el ajuste dinámico. ¿Está? Entonces, una empresa, cualquier empresa, ¿sí? Que de pronto tenga, ¿sí? Una exposición a la inflación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Va a pagar menos impuesto a las ganancias. Y eso es lo que no quiere, lo que no quiere, digamos, lo que es la política fiscal. ¿Está? O sea, el año que viene, no sé qué empresa va a pagar impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Perdón, porque resulta que va a tener, ¿sí? Lo que es los ajustes tanto dinámicos como los ajustes estáticos, ¿sí? Le van a dar pérdida, ¿está? Entonces, al tener pérdida, nosotros vamos a, o sea, eso lo tomamos al ajuste, lo vamos a tomar como un gasto, ¿sí? Que está relacionado con el objeto de la empresa, que es una como consecuencia de, ¿sí? Eh, de lo que es los criterios que uno toma para descontar ese gasto, cualquier gasto de la empresa, o sea que están orientados a lo que es la obtención, el obtener, el mantener y conservar la ganancia grabada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso hace que las empresas paguen menos impuesto a las ganancias. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿está? Mucho cuidado, ¿por qué? Porque, repito, el balance por inflación impositivo, perdón, el ajuste por inflación impositivo difiere de la mecánica, ¿sí? Del ajuste integral que nosotros vamos a ver en lo que es el ajuste por inflación contable. ¿Está? ¿Por qué? Porque lo que busca la FIP, ¿sí? Es más, después del 2018, ¿qué es lo que pasaba? Tomaba nada más que un sexto, después un tercio. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se vulneran derechos. Se vulneran derechos, ¿sí? Principios constitucionales, ¿sí? Que protegen al contribuyente. Entonces, esa reticencia está dada más que nada porque está, en este caso, el bien tutelado es la recaudación. Entonces, si nosotros tenemos ajuste por inflación, ¿sí? En donde de pronto haga pagar menos impuesto a las ganancias, se está afectando ese principal bien tutelado que es la recaudación. ¿Está claro, chicos? Esta es la importancia, ¿sí? La importancia que nosotros le damos a todo lo que es el ajuste por inflación. Entonces, por supuesto que acá esto es lo que nos tiene que servir, siempre el balance tiene que servir, ¿sí? Para que poder tomar decisiones. Obviamente no podemos tomar una decisión en el mes de, no sé, mayo, junio, sobre algo que terminó, no sé, hace 5 meses, y sumado a eso lo que es el factor inflacionario. ¿Está? Entonces, por supuesto que están los balances, los que son los balances de gestión, que pueden ser trimestral o bimestral, eso ya depende de cada empresa, que también se tiene que considerar lo que es el efecto inflacionario. Entonces, chicos, esto un poco, digamos, es una introducción que hacemos, más que nada para poder razonar lo que estamos por ver. ¿Está? Fernando, todo tuyo. Sí, contador. Yo simplemente para agregar un poco a lo que decía el contador respecto al primer punto de cuál es la finalidad de los estados contables de una empresa, y agregando el principal problema que puede tener una empresa que no ajusta por inflación en la práctica es que sus cifras no pueden ser comparables con las del año anterior. Yo comencé a trabajar en ajuste por inflación en el año 2018, cuando comenzó a ser obligatorio, en julio de ese año. ¿Y por qué empieza a ser obligatorio el ajuste por inflación? Porque la inflación en Argentina, justamente en julio, había sido acumulativa mayor al 100%. O sea, en 3 años la inflación había sido superior al 100%. Entonces, a través de la NIC 29, las empresas que reportan o que informan bajo norma IFRS tenían que ajustar por inflación. Bueno, en ese momento yo trabajaba en un estudio contable, en una consultora grande que tiene muchos clientes que reportan a sus casas matrices.
Entonces, bueno, era salir a ver cómo era esto del ajuste por inflación. La última vez que se había ajustado por inflación en Argentina fue en el año 2003 y bueno, no había muchos profesionales que sepan de la temática. Entonces, el principal problema que tenían las empresas en ese momento era que las cifras no eran comparables. Es decir, yo tenía estados de resultados de compañía donde me decían que las ventas habían crecido un 40% de un año a otro. Y en realidad eso no podría ser cierto en una realidad. Lo que estaba sucediendo era que la inflación era de un 40% y los balances no se estaban ajustando por inflación. Entonces, teníamos balances nominales en un contexto de una economía hiperinflacionaria. Así es como las empresas en Argentina se ven obligadas a empezar a ajustar por inflación, justamente por este problema de la comparabilidad de los estados contables que se estaban haciendo acá, no podían ser comparables, ya sea de un año a otro o tampoco con otras empresas de otros países o de otras industrias. Entonces, un poquito para agregar a lo que comentaba el contador sobre la importancia de los estados contables, quería agregarle la importancia de ajustar por inflación los estados contables, ya que si no lo hacemos, las cifras que tomemos de un periodo a otro no pueden ser comparables y por tal no podríamos tomar decisiones razonables o medianamente acertadas a pesar de, como menciona el contador, nosotros tenemos, bueno, las empresas tienen 5 meses para presentar los balances y bueno, y en Argentina, en el contexto en el que se vive, es mucho tiempo, la realidad económica financiera de una empresa puede cambiar mucho en ese periodo. Así que bueno, era simplemente eso, hacer ese aporte. La idea de este taller es que sea participativo, como mencionó el contador, somos poco, hay que aprovecharlo, hay que consultar y y la idea es que sean varias clases, que vayamos despacio para que todos vayamos parejo, para que se entienda el tema y para que en definitiva cuando termine este taller todos los que estemos acá podamos practicar la técnica del ajuste por inflación, podamos leer un balance ajustado por inflación, podamos entender los distintos resultados, cómo se fueron moviendo la composición de un estado de situación patrimonial, sus activos monetarios, sus pasivos monetarios, cómo eso afecta a ese resultado ajustado por inflación. Yo quisiera preguntarles si pueden hacer una manito o una reacción. ¿Cuántos de los que están acá hicieron un ajuste por inflación en la práctica? Que ya lo hicieron, aplicaron coeficientes y demás. Con una reacción, yo ya es suficiente. Vanina lo hizo. Eh, No sé quién bien. es MFA. MFA también. Melissa también dice que sí. Bueno, o sea, somos 7 participantes, casi el 50% lo hizo. Bueno, la idea de acá es, la primera clase va a ser quizás un poco más básico para las personas que lo hicieron, pero la idea es incorporar conocimientos desde la normativa, es decir, entender bien el deber ser, cómo se debe aplicar el ajuste por inflación. Vamos a repasar un poquito las resoluciones de la FAPSE y las guías prácticas, pero nada, esto es 80% práctica, 20% teoría, pero la teoría es necesaria. eh, Bien, bueno, ahí me hace una pregunta Nehemías. Quisiera preguntar algo al contador José. Sí, Nehemías, adelante. Pregunta, pregunta tranquilo. Sí, no, preguntó y dice, yo quiero preguntar algo sobre lo que quiere responder el contador. ¿Cómo sabe la FIP quién presentó impuesto a las ganancias? Yo siempre presenté con quit del administrador de la sociedad sin identificar. Bueno, lo que pide la FIP y lo que dice el aplicativo
dice quid del contador, ¿está? No habla de el administrador de la sociedad, ¿está? Entonces, ahí está, o sea, el aplicativo es claro, ¿está? O sea, todavía se sigue ahí utilizando el viejo SIAP, en el cual, digamos, uno dice quid del contador, ¿está? Entonces, bueno, eso, si vos estás poniendo el quid del administrador de la sociedad, eh, no sé si eso está, no sé si eso está bien, ¿eh? No sé, eso la verdad que no. eh, Déjame que yo lo voy a consultar a eso, pero yo tengo entendido que eh, dice yo no, yo suelo poner el quid del contador auditor. Y acá, o sea, el quiz que hay que poner es quien está, el control que está cargando la información en el aplicativo. Entonces, bueno, eso es, digamos, a ver, lo que yo siempre entendí y lo que yo siempre hice y lo que déjame de todas maneras, yo lo voy a consultar, tenemos ahí un grupo en un foro de profesionales, lo voy a consultar a eso, a ver si es que, qué pasa en ese caso, porque te digo, o sea, hay una responsabilidad, ¿sí?, de la persona que está presentando, sí, la declaración jurada, eh, así que bueno. Vanina dice, yo también siempre pongo el quid del contador auditor. Eh, bueno, la verdad, sinceramente, bueno, como le dije al principio, estamos aprendiendo y acá estoy viendo esta situación. Yo creo que no es, a ver, una cosa es que de pronto yo sea un junior en un estudio en donde de pronto está bien, me dan, dice, toma, carga esto, pero el responsable que sea otro, quizás por ese lado uno se podría, digamos, dar lugar a esta situación. ¿Está? Entonces, bueno, eh, sí, ahí digamos, yo creo que lo que habría que distinguir repito, la responsabilidad. ¿Ya? La responsabilidad que que yo sea responsable, que yo en el estudio yo sea responsable y que de pronto, ¿sí?, le diga al junior, hace un favor, voy a tomar un café, cargame estos datos. Entonces, bueno, ahí quizás bajo ese punto de vista sí. Luis dice, en el estudio donde trabajo también nos dijeron de poner el kit del administrador para desligar responsabilidad en algunos casos. Bueno, eh, del administrador, no sé qué, el administrador que dicen de la empresa, el socio gerente, ¿quién es el administrador? O sea, ¿qué es lo que, o sea, bueno, Luis me dice así es, pero, o sea, el administrador, repito, ¿qué? ¿El socio gerente, representante legal? Eh, a mi criterio, a mi criterio, eso no estaría bien, a mi criterio, ¿ya? De todas maneras, déjenme, yo lo voy, de todas maneras, a ver, no hace, digamos, a lo que es el ajuste por inflación contable, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿está? Así que bueno, eso. De todas maneras, ya por cualquier cosa lo vemos por mesa de ayuda. No quiero desviarme del tema, porque nos estamos desviando un poco de lo que es el ajuste por inflación contable. Bueno, con Genial, respecto al tema. contador. Sí, Sí, perdón. no, no, si le parece, termino como la idea Ah, perdón, del perdón. taller de mencionarle a los chicos. Bueno, lo que les decía era que en un primer momento la idea es ver, digamos, aspectos un poco más teóricos de la normativa, pero sin desviar la atención a lo práctico. Mi intención es que el taller sea 80% práctico y 20% teoría y poder profundizar en la práctica. Entonces, para los chicos que ya hicieron un ajuste por inflación, también vamos a profundizar en casos específicos. Una vez que repasemos la normativa y todos sepamos bien dónde estamos parados, qué es un coeficiente, de dónde sacarlos y demás, vamos a analizar uno por uno cuáles son los activos, los pasivos
el patrimonio neto, las cuentas de gastos y las cuentas de ingresos que se tienen que ajustar por inflación y vamos a hacer el ajuste por separado de cada uno de cada una de esas partidas, que quizás es lo más usual o es lo que se conoce en la práctica, donde, por ejemplo, los contadores en los clientes o los seniors en los estudios contables es lo que más realizan cuando dicen, sí, yo hago un ajuste por inflación, es multiplicar la anticuación de las partidas de, de los bienes de uso por un coeficiente, eso les da un resultado, hacen lo mismo con el patrimonio neto, con las cuentas de gastos, de ingresos, y ese es digamos, la parte principal de un ajuste por inflación, pero no es todo un ajuste por inflación. Hay que profundizar un poco más, no es una cuestión de una multiplicación, sino hay que entender los efectos que tiene el ajuste por inflación en las distintas cuentas del estado de resultado de una empresa. Entonces, una vez que repasemos cada uno de esos rubros que se ajustan por inflación, vamos a mirar en la práctica, vamos a mirar con ejercicios. Les voy a pasar ejercicios en el campus para que ustedes puedan practicar, así la semana siguiente me digan, practiqué esto, no me salió, lo repasemos entre todos y así entre todos vamos a ir aprendiendo a partir de la práctica. Una vez que tengamos visto el ajuste por inflación de cada uno de los rubros, vamos a hacer un ejercicio integral donde vamos a hacer el ajuste por inflación eh, de un caso real, de una empresa real, con números de una empresa, de uno de los clientes, que obviamente voy a cambiar los nombres personales, pero es una empresa real y es un cálculo, un soporte en el cual vamos a practicar desde la realidad eh, y en ese cálculo integral vamos a hacer una prueba para validar que el ajuste por inflación que nosotros hayamos hecho sea razonable. Vamos a hacer esa prueba, vamos a hacer el proceso secuencial para determinar el ajuste por inflación, que también es importante y no todos los clientes lo hacen para asegurarse que ese resultado que le dio como RECPAN sea razonable. Esa es un poco mi idea, es de llevarlos un poquito más allá, de que aprendan un poco más, de que se entienda un poco más. Y como último paso, una vez que ya hayamos practicado con un caso real, vamos a repasar y vamos a ver otros ajustes por inflación de otros clientes, viendo otras particularidades, actividades particulares como una empresa que se dedica a la actividad agropecuaria o una empresa que se dedica actividad de seguro, simplemente como para repasar y para poder ver particularidades. Mi intención no es que nos metamos en ese tipo de industria, pero sí para poder conocer como ya última clase, para darles ese plus de que vean qué particularidades pueden tener el ajuste por inflación en distintas industrias y también vamos a repasar un informe que por lo general pueden pedir o piden, depende de la magnitud de la empresa, casas matrices donde la casa matriz le pida a la subsidiaria, che, explícame el ajuste por inflación porque yo no lo entiendo. Imagínense una casa matriz en España que le pide a la subsidiaria que ajuste por inflación, donde la subsidiaria le pasó las cifras históricas y la empresa ganaba, tenía un resultado positivo. Le ajustó por inflación y después pierde. Cosa que pasa y pasa en varias compañías. Entonces, mi intención es mostrarles cómo se explica un ajuste por inflación y cómo se explica un cambio en el estado de resultado de una compañía histórico versus ajustado por inflación. Es decir, si ustedes el día de mañana les preguntan, che, explícame por qué la compañía pasó de ganar a perder, ustedes sepan explicarlo a partir de las variaciones de las partidas monetarias. Es decir, así se explica un resultado ajustado por inflación. Entonces, esa es un poco la temática, eso es un poco la propuesta para abordar en estas 5 clases. Creo que 5 clases es mucho, o sea, la idea es profundizar en el tema, no es simplemente tocarlo y decir, ah, sí se ajusta, no, es ir, meternos a un Excel. Mejor si cada uno puede ir trabajando online desde su computadora, también haciéndolo el cálculo,
para ver si en ese momento tiene alguna dificultad o no le sale poder hablarlo en el momento. Y esto, como dijo el contador, mucho del aprendizaje, de lo que nos quede al final del taller, es su participación. Entonces, cuanto más participen, cuanto más se ejerciten, más aceitado van a tener el tema del ajuste por inflación, tema que no es menor, tema que es obligatorio hoy en día, y van a tener ese plus, me parece a mí me sirve en la práctica entender bien cómo funciona el ajuste por inflación y saber ya simplemente de mirar un estado de situación patrimonial, ya sabes si esa compañía te va a dar un RECPAN positivo o negativo. Con el simple hecho de mirar activo monetario al inicio, pasivo monetario al inicio, ya sabes si eso va a ser positivo o va a ser negativo. Esas cosas, esa práctica, la pueden adquirir eh, a medida que practiquen. O sea, es lo único que les puedo decir es, la idea de este taller es que se practique y que se haga con ejercicios prácticos y que les sirva para la vida real. No es la idea de algo teórico, no. El 80% de esto va a ser práctico. Así que bueno, nada, contador, era eso simplemente para invitarlos a los chicos a que participen del taller. Bueno, perfecto. Realmente ha sido muy, muy claro, Fernando. O sea, vamos a partir de conceptos básicos, porque tenemos que, o sea, sí o sí, que todos sepan lo mismo. Y a partir de ahí sí, o sea, vamos a ir de menor a mayor. Así que los que, digamos, manejan mucho, o sea, o saben un poco, están más avanzados en el tema, bueno, no sean impacientes. eh, Tenemos que sí o sí, digamos, partir del concepto básico. ¿Está? Así que bueno. Y de ahí, por supuesto, por mesa de ayuda, si ustedes me dicen, tengo el caso de, por ejemplo, no sé, una empresa constructora, tengo el caso de una empresa de servicio, tengo el caso de tal. Entonces, ustedes plantéenlo. Cosa que, bueno, en las reuniones, sí, lo vamos analizando. Repito, acá la idea es que ustedes aprendan. Así que bueno, chicos, nos vemos. Esta fue la reunión. ¿Algún comentario, alguna pregunta, ¿Alguna algo que duda? quieren decir? ¿Algo que le gustaría saber? Si se va a dar algún tema en particular. No sé, lo que quieran, ¿eh? Aprovechan ahora. Bueno, son supersticiosos, creen que participar trae mala suerte. Yo creo que Este, se están guardando todos los comentarios para el taller. no, me parece que están dormidos. ¿Dónde anda Belén? Ahí está Belén. Bueno, bueno, Vanina dice que por mí está Ah, sí, claro. profe, aquí, pero Dulce, bueno. ninguna duda, todo claro. Se despertó Belén. Este, bueno. Bueno, chicos, los que no se han inscrito todavía, bueno, háganlo. Repito, Están a bueno, tiempo. Fernando dice, empresa agropecuaria me interesa. Sí, me dice que Perfecto, se sí, va a dar. había- Actualmente estoy auditando una empresa agropecuaria y estoy justamente con el ajuste por inflación. Así que lo podemos ver sin fines de lucro. Perfecto, también lo podemos repasar. bueno, perfecto. Sí, sí, Distintos como les tipos de digo, empresas. todo este tipo de cosas suman porque le dan mayor riqueza a la capacitación. Así que bueno, Exacto. chicos, y les paso un anuncio parroquial. Mañana estamos iniciando un seminario que es la inspección tributaria. Ese va a ser los días jueves, va a estar interesante porque vamos a analizar todos las nuevas formas que tiene la AFIP de hacer la inspección. Así que ya le va a llegar también la invitación para que participen de la primera reunión de presentación. Así que bueno, chicos, bueno, ha sido un gusto. Gracias por participar. Los que se inscribieron, gracias. Y los que no se inscribieron todavía, bueno, háganlo, porque esto va a ser, digamos, muy, muy interesante y repito, les sirve esto para su carrera profesional. Así que bueno, nos estamos viendo entonces en la próxima reunión. Ya le vamos a pasar el acceso al campus virtual. Tenemos que subir el material, así que lo estamos terminando de diseñar a lo que es el material y ya lo vamos a subir.
Así que bueno, muchas gracias Fernando. Gracias, Ha sido contador. un gusto y nos estamos viendo entonces en la próxima reunión. Chao, Así que chicos. Gracias. adiós, adiós, Chao, adiós. gracias. Adiós. Nos vemos.